El exagente de la CIA, con más de 30 años de experiencia trabajando en el corazón de Wall Street, estuvo alertando a todo el mundo acerca de aspectos que nadie esperaba. Empezó hablando de cómo el gobierno podría cerrar todos los bancos en 2024. Explicó por qué la Fed podría estar tornando el dólar de la alta inflación a la hiperdeflación y cómo esto podría traer consecuencias desastrosas. Y por último afirmó que, aunque ya estamos en recesión, tanto él como Warren Buffett ven que todo realmente podría empeorar de manera muy grave durante 2024. Ahora presta mucha atención a sus palabras. Ahora hay otro problema. Es incluso más aterrador, y este es la peor pesadilla de los banqueros centrales. Hablé sobre cómo la Fed está cometiendo errores porque está subiendo las tasas demasiado rápido, etc. Y lo están haciendo, pero la Fed siempre ha dicho que no nos preocupa la inflación. No nos gusta, pero sabemos cómo deshacernos de ella. Simplemente subimos las tasas y tal vez tengan que subirlas más tiempo y más de lo que la gente espera. Y tal vez esto sea doloroso. Hay costos involucrados, pero pueden eliminar la inflación simplemente subiendo las tasas. Pero lo que no saben es cómo detener la deflación. No puedes subir las tasas, eso empeorará las cosas. Puedes ir a cero, pero eso no funciona. Una vez que estás en cero, estás en cero. La flexibilización cuantitativa no funciona. Por cierto, se ha intentado hasta por $1 billón, pero la evidencia empírica es que simplemente, ya sabes, hacen esta flexibilización cuantitativa comprando bonos de los bancos y los bancos toman el dinero y se lo devuelven a la Fed como reservas excedentes. Ese dinero nunca llega a la economía. ¿Qué bien hace esto? Y la respuesta es que no hace ningún bien. Entonces, puedes llevar las tasas a cero, pero estás atrapado. ¿Podrías tener tasas de interés negativas en teoría? Sí, en Europa, Suiza y Japón lo hicieron, pero no hay evidencia de que proporcionara ningún estímulo. Quiero decir, lo hicieron, pero es como un experimento que no funcionó. El problema con la deflación que puede venir es que no hay nada que un banco central pueda hacer y se alimenta a sí misma y empeora. Y eso es la peor pesadilla de un banquero central. Pero ahora la Fed, con tanto elevar los tipos de interés, está consiguiendo que la inflación se detenga y probablemente podamos pasar a una deflación brusca. Y esto puede tener consecuencias mucho peores que una gran depresión. Mira lo siguiente. Vimos esto en la década de 1930, entre 1929 y 1933, durante la primera fase de la Gran Depresión. Fue la administración de Hoover. Luego, Franklin Roosevelt asumió el cargo en 1933 y Roosevelt enfrentó exactamente el mismo problema. Quiero decir, cerró todos los bancos de América en su segundo o tercer día en el cargo. Por orden ejecutiva, acababa de cerrar todos los bancos de América. ¿Te imaginas al presidente de los Estados Unidos hoy, ya sea Biden, Trump o cualquier otro, emitiendo una orden diciendo que todos los bancos están cerrados a partir de ahora y volveremos a abrirlos cuando sea el momento? Pues esto es lo que hizo el FDR para romper el pánico bancario, pero aún tenía el problema de la deflación y la Fed no podía hacer nada. Hablé con Ben Bucky personalmente sobre esto, porque Bucky escribió un libro al respecto, y leí el libro, y le dije, señor presidente, creo que entendí esto correctamente. Y él dijo, sí, eso es, lo entiendes correctamente, pero la Fed no pudo y no hizo nada. Entonces, ¿cómo rompió el FDR la espalda de la deflación cuando los bancos centrales eran impotentes? La respuesta es que aumentó el precio del oro, devaluó el dólar respecto al oro y aumentó el precio del oro en un 75%, de $20 por onza a $35. Y eso funcionó porque no se trataba de recompensar a los tenedores de oro. De hecho, había confiscado todo el oro de antemano, así que es como información privilegiada. Pero la idea de aumentar el precio del oro era realmente devaluar el dólar para que pudiera subir el precio del maíz, el trigo, el acero, bueno, subir el precio de todo lo demás. Y funcionó en medio de la Gran Depresión. De 1933 a 1936 el mercado se disparó. Quiero decir,
la economía lo hizo muy bien, pero estaba partiendo desde un nivel tan bajo que aún estaba deprimida, pero lo hizo mucho mejor. Ya sabes, la canción temática demócrata era Los días felices han regresado, y luego en 1937 la Fed lo volvió a estropear y causó una segunda recesión en la Gran Depresión, y por eso la llaman la Gran Depresión, pero la devaluación del dólar frente al oro realmente funcionó. Nada de lo que pudiera hacer el Banco Central funcionaría. La deflación es muy preocupante y debería serlo para los banqueros centrales, economistas y ciudadanos cotidianos estadounidenses todos los días, porque al elevar las tasas de interés reales muy abruptamente se alimenta a sí misma y no hay nada que los bancos centrales puedan hacer al respecto. Y lo único que ha funcionado alguna vez es devaluar el dólar frente al oro. Así que esta es una gran razón para tener oro en 2024. En este apartado, Rickards expone 4 importantes factores que necesitas entender. El primero es la inflación y el error de la Fed. Rickards comienza señalando que hay un problema más aterrador que preocupa a los banqueros centrales. Explica que la Reserva Federal ha estado cometiendo errores al subir las tasas demasiado rápido. Aunque la Fed ha afirmado que no le preocupa la inflación y que puede controlarla elevando las tasas, Rickards duda de esta estrategia y añade además que podría empezar a ocasionar una deflación que es algo mucho más difícil de controlar y podría causar una verdadera implosión en la economía. El segundo factor importante que menciona es el desafío de esta gran deflación, donde aclara que la verdadera pesadilla para los banqueros centrales es la deflación, ya que no hay una solución clara para detenerla. Menciona que subir las tasas empeoraría la situación y que incluso la flexibilización cuantitativa no ha sido efectiva ya que el dinero no llega a la economía. El tercer factor, y relacionado con la deflación, es la referencia que hace a la década de 1930, donde compara la situación actual con la Gran Depresión, donde el presidente Franklin Roosevelt decidió cerrar los bancos como una medida extrema para combatir el pánico bancario, mientras que la Fed no podía hacer nada frente a esa deflación. Y el cuarto factor importante que podemos destacar, que menciona Rickards, es la solución que ofreció el FDR con el oro, donde Rickards explica que Roosevelt enfrentó la deflación aumentando el precio del oro y devaluando el dólar frente al oro. Este movimiento fue efectivo para estimular la economía y romper la espalda de la deflación. Rickards destaca que esta estrategia de devaluar el dólar frente al oro fue exitosa y sugiere que podría ser un motivo muy importante para invertir en oro en 2024. En este punto, Rickards continúa argumentando: pero estamos viendo una recesión global y esas son raras, como dije antes. Es una cosa si Alemania, Japón o Estados Unidos tienen una recesión, pero generalmente hay otra economía o grupo económico que está bien o al menos mejor y puede sacar, es probable que saque a todos de la ruina. Pero las recesiones globales, donde todos están en declive, son raras. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que tuvimos en 2008. Así que Estados Unidos se dirige hacia una. Acabamos de hablar de eso extensamente. Japón está en recesión, Europa está en recesión, China está en recesión, India está pasando por tiempos difíciles. Y gran parte de esto está relacionado con el dólar. Todos los otros países que mencioné, Suiza, India, China, Japón, han visto disminuir sus reservas en dólares estadounidenses y todo el mundo piensa, odian al dólar, están deshaciéndose de los dólares. Pues no, es todo lo contrario, no tienen suficientes dólares, por lo que están vendiendo bonos del tesoro para obtener dólares y rescatar a sus propios bancos porque hay escasez de dólares. Entonces, el hecho de que veas esas reservas en dólares disminuir no significa que odien al dólar, significa que necesitan dólares, que les faltan dólares y están tan desesperados que están vendiendo valores del tesoro para obtener dólares y rescatar sus propios sistemas bancarios. Estamos bien encaminados hacia una recesión global. Y si dices, bueno, tienes comunismo, socialismo, capitalismo, todos estos diferentes sistemas económicos, todos forman parte de este sistema globalizado. ¿Cómo podrían todos estar en la misma sintonía al mismo tiempo? Bueno, la amenaza común es el dólar estadounidense. ¿Sabes?
Alrededor del 60% de las reservas globales y el 80% de los pagos globales son en dólares. Es el referente para todas las demás monedas, así que cuando hablas del euro estás citando en dólares. Dices que un euro es un dólar con 0,5 o un dólar con 0,4. En el caso del oro, dices que son $1.800 por onza, sea cual sea el punto. Incluso si estás hablando de una mercancía o una moneda que no es un dólar per se, la referencia se hace en dólares. Lo mismo ocurre con el petróleo. Los mercados mundiales están todos orientados al dólar. Entonces, el dólar es la amenaza que recorre todo el sistema global y es una explicación parcial de por qué todo se está desmoronando al mismo tiempo. En esta parte, Rickards destaca 5 puntos de máxima importancia para 2024. La primera es la recesión global. Rickards comienza señalando que estamos enfrentando una recesión global, un fenómeno poco común donde todas las principales economías del mundo están experimentando un declive simultáneo. A diferencia de recesiones locales, esta vez países como Alemania, Japón, Estados Unidos, Europa, China o India están viendo contracciones económicas al mismo tiempo. El segundo factor de máxima importancia para Rickards es la relación con el dólar. Rickards conecta esta recesión global con el dólar estadounidense. Explica que en situaciones de crisis generalmente hay una economía que está bien y puede ayudar a las demás a recuperarse. Sin embargo, en este caso, todos los países están experimentando dificultades económicas y el dólar juega un papel central en este escenario. El tercer factor que menciona es la disminución de reservas en dólares. Señala que países como Suiza, India, China y Japón han visto disminuir sus reservas en dólares estadounidenses. Aclara que esto no significa que odien al dólar, sino que carecen de dólares y están vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos para obtener dólares y rescatar sus sistemas bancarios. Esta escasez de dólares es un indicador de la gravedad de la situación. El cuarto factor que destaca es el dólar como amenaza común. Rickards destaca que el dólar estadounidense es la amenaza común que afecta a todo el sistema económico global, argumentando que alrededor del 60% de las reservas globales y el 80% de los pagos globales se realizan en dólares. Además, el dólar sirve como referencia para otras monedas, incluso cuando se habla de materias primas como el oro o transacciones de petróleo en los mercados mundiales. Y el último factor que destaca es el desmoronamiento simultáneo. La explicación parcial que ofrece sobre por qué todo el sistema económico global se está desmoronando al mismo tiempo es la dependencia del dólar. Su papel predominante en las transacciones y reservas internacionales hace que cualquier problema relacionado con el dólar afecte a todos los países y sus economías de manera simultánea.